Tengo el agrado de charlar con una exalumna. Fíjense ustedes cómo es la vida, ¿eh? Y cómo crecen nuestros alumnos que pasaron por la Escuela 2027, hoy son profesionales y yo los convoco para charlar sobre salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dorita? Bien. Es un gusto tenerte, Meli. Igualmente. Bueno, Gracias por invitarme. Melina Otonelli, licenciada en psicología. ¿Y así cuántos de los alumnos que pasaron por la escuela hoy son profesionales maravillosos que uno encuentra, yo digo siempre en la radio, por la radio digo en mutuales, en consultorios, en bancos? Y hoy te tengo a vos de psicóloga. Sí. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y el tema, bueno, que yo lo venía maquinando y lo venía pensando, es un poco el tema de la pandemia. Sí. ¿Qué viste vos como psicóloga? ¿Qué casos atendiste? ¿Qué pudiste, qué dejaron traslucir tus pacientes en este tiempo? Sí, lo que yo observé desde la clínica, puntualmente prevalecen síntomas depresivos, obsesivos, que tienen que ver con la ansiedad y los miedos, ¿sí? Uno como características de personalidad, ¿sí? Por ser humano ya tiene características y funciones psicológicas. Todos tenemos rasgos psicológicos del funcionamiento de la personalidad. Pero en sí, estas cuestiones traumáticas como pueden ser la pérdida de un trabajo, una mudanza, y en este caso, en este contexto de la pandemia, puede hacer que se desarrolle aún más esos síntomas, llegando a generar un cuadro más bien psicopatológico para atención especial. Y como vos me preguntabas, lo que mayormente se observó, sí, es se acentuaron, digamos, rasgos que tienen que ver con lo obsesivo, y eso se relaciona con excesivos cuidados de limpieza. Claro, lo que tiene que ver con esto justamente de la limpieza y de lo escéptico por el tema del virus, claro. ¿Sí? Entonces el tema de lavar los alimentos, de cambiar la ropa, de no salir, del barbijo, del no contacto, claro. ¿sí? Ese tipo de síntomas obsesivos, ansiosos, como no poder dormir, depresivos también. El tema del encierro y el aislamiento tiene que ver con la familia de los síntomas depresivos. Y bueno, para nadie, digamos, el contexto de pandemia fue favorable, ni hablar de lo estresante que es y que fue el tema de lo económico. Sí, ¿sí? Seguro. Que de pronto uno puede desde la cabeza tener la intención o la voluntad de mejorar esos síntomas o mantener un eje, y sin embargo las preocupaciones por lo económico también pueden acentuar estos síntomas. Nosotros lo que vemos, lo que observamos es que cuando salimos a la calle, cuando esto se liberó, la gente se volcó a bares, plazas, es como que le soltaron el cepo. ¿Vos lo advertiste? Sí. Es decir, voy a cualquier lado. Sí, lo necesitaba, la gente lo necesitaba. Sí. Bares llenos, fíjate que vos pasás por el bar que pases, sí. Todos llenos. Bares, plazas. Sí. Tal cual, más allá de si esté de acuerdo o no, o por una cuestión más bien legislativa o lo que tenga que ver con otro tipo de decisiones, en lo que tiene que ver con mi área de la salud, la gente lo necesitaba tanto el aire libre como hacer una actividad diferente de lo que se puede hacer en casa, más lo social. Para nosotros como ser gregario es muy importante lo social, ver gente, poder hacer intercambio de opiniones, socializar, ¿sí? Valga la redundancia, conocer, hablar de otros temas, despejarse, tanto como también las actividades recreativas. Eso hace muy bien a la actividad psicológica. Sí, un señor me dijo en un negocio, mira, yo no puedo juntarme con mis amigos, no puedo ir a los asados de los viernes.
Y yo me siento mal, me dice, yo me siento mal, yo necesito ir y lo tengo prohibido. Ah, ¿por qué lo tendría prohibido? Por el tema de la pandemia. Y él se sentía mal. Quizá muchos lo tomaron y dijeron, bueno, yo acato, hago lo... Sí. Pero, ¿viste los asados de los hombres de los viernes a la noche? Sí, los partidos de fútbol. Son como sagrados. Sagrados. Sí. Y él se sentía tan mal por eso. Tan mal. Sí, ahí muchos casos se encontraron en esta situación, que de pronto lo recomendable era bueno que tenga un contacto humano, ¿no? Con lo social o con la familia, y también por una cuestión de salud y otras cuestiones físicas, orgánicas, médicas, tenía prescripciones de el aislamiento o de excesivos cuidados. Entonces tenés dos posiciones contrarias, ¿no? ¿Qué decisión tomar ahí? Claro. Y bueno, ahí así fue como hicimos al principio de la pandemia, ¿no? Sí. El tema de las redes sociales, el tema de las videollamadas, que todo lo virtual tuvo su auge ahí. Pero eso sería lo recomendable. Por ejemplo, como vos decís, tu conocido, amigo, este hombre, es necesario que desde casa igualmente haga algo, ¿sí? De su gusto, de su elección, tiene que tener que ver con el disfrute, ¿sí? Que active toda esta actividad neuronal, psicológica, de un funcionamiento más creativo, ya sea mirar películas, leer, videollamadas. Si podría recibir gente sería bueno, cocinar, algo, si tiene habilidades con las manos, hacer cosas con las manos, ¿sí? Si nosotros tenemos los dos hemisferios, uno más enfocado en la lógica y el otro hemisferio en la creatividad, ¿sí? Entonces poder hacer de las dos cosas. Y no sé, tal vez me adelanto a tu pregunta, pero ni hablar de la actividad física. Es fundamental. Este hombre que puede hacer en su casa algo de movimiento. Es fundamental. Sí, es fundamental. Ahora, bueno, ahora está todo abierto, ahora ya es como que pasamos una barrera, pero ahora yo apunto mi pregunta al tema de las fiestas. Generalmente quienes pierden un ser querido les cuesta mucho el tema de las fiestas. Sí. Es como querer hacer un trampolín desde, no sé, mañana hasta el 2 de enero. Sí. No olvidarnos de que existen, porque se sienten las ausencias. Sí. Es un tema bastante complicado. Sí, es muy complicado el tema de las fiestas con los duelos. Sí. En general, ¿no? En general, te hablo del que perdió su ser querido, pero está el que perdió su trabajo, su comercio, que tuvo que cerrar. Sí. En sí el duelo es necesario que atraviese el proceso, ¿sí? Yo uso una expresión muy común en consultorio que es transitar el dolor. Justamente la palabra duelo viene de dolor, ¿sí? Deriva de dolor. Y no es bueno, no es recomendable para nada querer taparlo o como la expresión común, tirar tierra sobre lo sucedido para estar bien. Reprimirlo. Exactamente. Si tengo ganas de llorar, lloro. Sí, es necesario que las emociones se expresen. Y el duelo tiene 5 etapas. La primera es una negación, ¿sí? de que eso está ocurriendo, ya sea como vos decías, las dos situaciones, tanto perder un ser querido como haber perdido el trabajo, ¿sí? La siguiente etapa es la de la ira, la bronca, la rabia con la situación, con la vida, empezar a echar culpas a las personas porque le está ocurriendo esto, es a las otras personas son las culpables y las responsables de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, como decía, la negación, la ira. Después, la tercera etapa viene una etapa como de negociación, como que se ablanda un poco esta furia y hay una necesidad de una predisposición de decir, bueno, hago lo que sea posible con tal de conseguirlo. Conseguir que justamente o la vuelta de ese ser querido, o una paz, o una calma, o un trabajo, ¿sí? Se llama etapa de negociación, que ahí
comúnmente se habla de estas negociaciones con Dios o con alguna otra fuerza suprema, buscando otras energías que le den a la persona respuestas sobre esto. Aferrarse a algo. Sí, aferrarse a algo, a una creencia, algo que le pueda dar esa luz, esa claridad para seguir. Y la siguiente, después de, como decía, la negación, la ira, la negociación, después viene una etapa de aceptación, ¿sí? Después de eso viene una etapa de aceptación de lo que está ocurriendo. Donde la persona puede integrar que lo que ocurre puede tener alguna salida, de que ya no empieza a ver la realidad como es, ¿sí? Asumiendo el dolor. ¿Esto genera estrés? Sí, genera mucho estrés. Sobre todo, más que el estrés como emoción, que sí, por supuesto que el cuerpo lo siente, las emociones predominantes son, como decía, enojo en un principio, pero tristeza, depresión, ¿sí? Depresión como un estado, no como un trastorno, no pensado psicopatológicamente como un trastorno desarrollado de la depresión, sino con síntomas depresivos, de tristeza, de apatía por otras actividades, ¿sí? Sí, por supuesto que genera un estrés. Y es un miedo muy, muy grande que dentro de la pandemia, que tal vez no llegamos a desarrollar, pero cuando vos me preguntabas al inicio qué se observó en consultorio con respecto a la etapa de pandemia, y sí, mucho miedo a contraer el virus, ¿sí? Y también el miedo a perder un ser querido. Entonces, esta obsesión de cuidar a los otros, con medidas de seguridad, de no salir, de no juntarse, con enojo si alguien se acercaba o lo tocaba. Sí. Y ahora, para estas fiestas, ¿qué consejos saludables nos daría para toda esta gente? En este caso, ¿no? Sí, es un equilibrio. Como decía, transitar el dolor hay que transitarlo, ¿sí? No es bueno ninguno de los dos extremos, ni taparlo, como vos bien decías, un mecanismo de reprimirlo, porque eso produce síntomas de otro tipo en nosotros, como seres humanos, ¿no? Como especie, hablo. Entonces podría salir más adelante en otras formas ese duelo, ¿sí? Entonces es necesario mirarlo de frente, hacerse cargo de esas emociones, ni hablar, muy importante, un acompañamiento terapéutico. Eso es fundamental. Sí, que la persona cuente, busque, encuentre un lugar, un espacio, una persona de confianza. Hablo de terapeutas, ¿no? Pero cada persona entabla su alianza terapéutica con el terapeuta que elige, que sea de estrecha confianza, donde pueda ahí desahogarse, tramitar emociones, y que aún así no le va a devolver a la persona, ¿sí? Pueda tener ese espacio para desahogarse. Para desahogarse, para hablar de estos procesos del duelo, para poder reconocerlos, ¿sí? Y es un espacio para mirar de frente lo que está ocurriendo. Y una prevención de síntomas para adelante. Y en cuanto a las fiestas, aparte de esta tensión, ¿sí? Buscar ese equilibrio entre decir, bueno, está todo bien y voy a celebrar y salgo de fiestas y invito gente y no pasa nada, sería un extremo. Y el otro extremo sería aislarme y estar en casa para no ver gente, porque lo típico es que la gente me pregunte por... O la otra cuestión es que no quiero que los demás me vean así, como estoy. ¿Sí? Entonces elijo quedarme en casa. Un equilibrio. Como decía al principio, el tema de las actividades, de lo importante que es para nosotros tener una actividad donde nuestro cerebro funcione, ya sea trabajando de forma recreativa, socializando, ¿sí? Estudiando, leyendo, haciendo actividades cotidianas, de movimiento. La actividad física es fundamental. La actividad física es muy, muy importante.
¿sí? Ya sea deportiva como actividad física del otro tipo de movimientos, ¿sí? Porque tiene que ver con lo recreativo, con lo formativo, y además el movimiento nos genera en el cuerpo 4 hormonas muy importantes que le llaman el cuarteto de la felicidad, habrás escuchado, que es la serotonina, las endorfinas, la oxitocina y la dopamina. Esas 4 hormonas. Y la serotonina es la más importante para prevenir la depresión. Así que mucha actividad física. Sí, bueno, sí, en lo posible, en ese equilibrio que hablábamos. Y bueno, sabemos que estás especializándote en el tema de la psicología deportiva. Así es. Y es muy importante ese tema, ¿no? Realmente. Sí, es importante el acompañamiento de los psicólogos en las actividades deportivas y actividad física. Ya se amplió el título de la especialidad, el nombre, la denominación, no solo a deportes, sino como una actividad disciplinada, sino también la actividad física, como decía, todas las otras actividades que de por sí no tienen un reglamento para competir, ¿sí? Pero que generan movimiento, ya sea con música, baile, coreografías o musculación, actividades localizadas. Sí, es muy importante el acompañamiento, el aporte que hace la psicología al deporte y a la actividad física, porque también en esas actividades se implica el cerebro, la mente, los pensamientos negativos, las cogniciones que tenemos respecto sobre nuestra imagen corporal, cómo nos ven los otros,